Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design y bienvenidas a un nuevo episodio de Costura con Retales. En el vídeo de hoy os traigo una propuesta muy especial. Vamos a hacer este bolso neceser de patchwork. Hoy vamos a utilizar la técnica del Foundation Paper Piecing, ya la hemos utilizado en otras ocasiones. Y en esta ocasión la vamos a volver a utilizar formando este bonito bolso. ¿Qué os parece la propuesta? ¿Os apuntáis? ¡Vamos a ello! Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, como siempre, por supuesto, los patrones, que los tendréis el enlace en descripción. Luego necesitaríamos unos retales que coordinen todos entre ellos. Necesitaríamos un poquito de guata y TNT es opcional. Para la que quiera hacer una réplica exacta del nuestro, os he preparado unos kits. No hemos hecho el lote porque no tenemos tela suficiente como para hacer lotes. Entonces he decidido hacer todas las piezas, despiezarlo y hacer unos kits. Y el kit lleva, por supuesto, los patrones, lleva el TNT, la guata, el forro interior, lo que son todas las piezas, el bordado de original. Lo único que no lleva en su interior es la cremallera y los remaches, que eso he entendido que es mejor que lo llevéis a un zapatero o si lo tenéis porque lo pongáis vosotras en el color que pongáis la cremallera. Bueno, y con todo esto vamos a comenzar. Tenemos estos dos patrones, que es la unión, o sea, la unión hará lo que es el bolsito. ¿Veis? Aquí tengo ya un paño hecho, sería tal que así. Entonces, primero vamos a hacer un paño y luego vamos a hacer el otro. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a coserlo con la técnica del Foundation Paper Piecing. Entonces, vamos a ponerlo por aquí encima la telita, pero vamos a coser por la parte de atrás. ¿Veis? Que como se calca perfectamente. Entonces, yo ya los tengo desglosaditos, incluso cortadas las piezas, ¿veis? Entonces lo que tenemos que hacer, primero de todo, es elegir las telas, que es lo que os iba a enseñar ahora mismo. Elegimos las telas que necesitaríamos. Una combinación de 6 telas y 7, por ejemplo, para el forro, podemos poner la del forro igual que una de ellas. Bueno, retalitos que tengamos por casa que nos hagan así a paño, que nos gusten, un poquito de guata sintética, una cremallerita y yo le he puesto el toquecito de la etiqueta, que eso es opcional, podéis ponerla o no, a mí me parece que le da un toque muy chulo. Estos serían las telas que vamos a utilizar. Entonces, teniendo claro las telas que vamos a utilizar, que eso se hace un poquito una composición de lo que nos guste, que es lo primero que yo hice, me fui poniendo las piezas y fui decidiendo un poco sobre la marcha. Tendremos que fotocopiar los patrones 3 veces, porque uno de ellos lo vamos a recortar, va a estar totalmente recortado, que es conforme yo lo tengo aquí. Bueno, yo tengo el prototipo que yo me hice, esta sería la pieza número 2 a la que le he añadido la costura, pero vosotros también lo vais a recortar a la medida y simplemente le vais a añadir el margen de costura para que os quede un poquito más grande. ¿Veis? Así. ¿Sí? Recortamos y añadimos margen de costura a la tela. Entonces uno lo vamos a sacrificar para sacar las piezas. Ese uno nos va a valer para sacar ambos lados de lo que es el bolsito. Y 2 de ellos lo vamos a utilizar para coser encima del papel. Por eso digo que son 3 patrones de cada. ¿Veis? Esa es la composición de uno de los lados. Bueno, ya teniendo las piezas claras, vamos a ir al siguiente paso. Que el siguiente paso es preparar la máquina para coser. Siguiendo cada número, el 1, el 2, el 3, conforme yo lo he dibujado, así lo vamos a ir poniendo. Yo lo he cosido en un hilo color tostadito para que vaya muy bien y más o menos todas las piezas se cosan con el mismo hilo, no tener que estar cambiando. Bueno, pues vamos a comenzar a coser. Bueno, ya tengo todo preparadito, me he puesto al lado de la máquina de coser lo que es la tabla, la regla, el cúter y el rodillito, y así no me tengo que levantar. Entonces vamos a ir cosiendo y vamos a ir rectificando. Vale, para las que no hayáis hecho nunca esta técnica, tenéis en el canal varios vídeos en los que os lo dejaré en descripción para que podáis enlazaros, si es vuestra primera vez de esta técnica, para que podáis ver cómo se hace, por si queréis ver otros vídeos anteriores. Bueno, aquí vamos a empezar, vamos a seguir los números. Primero iría el 1 y luego el 2. Pues como yo tengo las piezas cortaditas, pues vamos a ir buscando nuestra número 1 y nuestra número 2. 2 sería esta y la número 1 es la de las letritas. Esta tela me encanta. Ya no la tengo a la venta, me queda muy poquita tela, era buenísima esta tela. Y ahora lo que tenemos que hacer es, a ver,
vamos a coser la 1 y la 2 a la vez, digamos. Entonces tenemos que poner la pieza, ¿veis la rayita ahí? Pues tenemos que poner la pieza que la sobrepase. Y por abajo lo mismo, que siempre cuando pasemos el pespunte nos queremos que todo lo abarca, ¿vale? Si lo ponemos al trasluz lo vamos a ver con más claridad, pero bueno, si lo ponemos así se ve al trasluz que toda la zona la abarca, que no se va a quedar en ningún momento la tela sin coger. Ya tenemos la número 1 posicionada. Ahora iríamos con la número 2. Vamos a pasar un pespunte por aquí, entonces vamos a coser la 1 y la 2 de un tirón. Entonces la 1 iría aquí. ¿Veis? Que vamos sobrados, quiero decir, vamos más que sobrados. Vamos a poner la número 2. La vamos a poner aquí. Y ahora voy a sujetar con ayuda de estos alfileres planos, que son una maravilla, te ayudan muchísimo. Vamos a poner las piezas. Así. Y ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta el final del papel y hasta el final de la tela, o sea, tenemos que llegar hasta aquí. Bueno, ahora quitamos los alfileres y acomodamos la pieza hacia abajo. Eso ya lo vamos a hacer encima de la tabla, con ayuda del rodillito. Podríamos hacerlo con una plancha, pero como es un bloque pequeñito, lo vamos a hacer con el rodillo. Vale, ahora ¿cuál vendría? La número 3. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer ahora para emparejar? Vamos a poner aquí, si queréis, un alfiler para que las piezas estas se queden sujetas. Entonces, para rectificar, hay que rectificar todo el rato. Vamos a doblar el papel justo por donde vamos a coser, de esta manera, y vamos a rectificar. Y vamos a dejarlo como a 1/4 de pulgada o medio centímetro, ¿vale? Ay, como está un poquito durito, bueno, vamos a ver. Ya tenemos esto rectificadito. Y ahora sería el momento de poner la pieza número 3. Como ya está rectificado, sabemos que la vamos a poner y que no nos va a dar ningún problema. Vamos a poner la número 3, esta tela. Vamos a ir guardando los patrones porque esos patrones nos van a valer para otros proyectos. Si quisiéramos volver a realizar otro bolsito como este. Esta iría aquí y ahora la manera de cogerla, cogiendo el papel y todo, ¿eh? Vamos a poner aquí los alfileres. Y ahora por la parte de atrás, que como veis se transparenta perfectamente, vamos a hacer un poquito de punto atrás ahí, un par de puntitos. Aseguraros de llegar hasta el final. Volvemos a rectificar. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al rodillito y asentamos la costura. De esta manera. Y vamos a poner aquí un alfiler para que la tela no se nos baje para abajo. Así, de esta manera yo creo que va bien. Sí, va más o menos con el hilo de la tela. Vale, ahora vamos a rectificar la número 4. La número 4, pues lo mismo, vamos a doblar el papel justo donde vamos a coser luego. Prácticamente está, que no hay casi ni que rectificar. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo porque así vamos como más seguros. Ahora iríamos a la número 4. ¿Veis? Como lo tenemos marcadito en el patrón, pues no tenemos pérdida. Ahí. Como ya está rectificadita las de abajo, pues simplemente poner en el borde el papel, de la tela, perdón, y poner unos alfileres. Vamos a poner 3 en este caso. Bueno, como hemos hecho anteriormente, lo mismo. Ahora sentamos las costuras. Estos ya los podemos quitar. Por lo menos este de aquí. Este de aquí no lo vamos a quitar todavía.
Ahora sentaremos esta costurita de esta manera. Bueno, ya tendríamos la mitad del neceser de uno de los paños terminada. Voy a poner aquí un alfiler porque ahora voy a rectificar esta de aquí. Esta de aquí, uy, sí está casi bien. Vamos a rectificar un poquito. Ya tenemos este pañito hecho. Vamos a por el de al lado, a por el siguiente. Y yo lo que voy a hacer es, lo que tendréis que hacer vosotras, recortarme así, como para que estéis trabajando sin tanto exceso. Por aquí y por aquí. Vale, pues vamos a seguir. Ahora empezaríamos el 5 y el 6. Este paño es rapidísimo. Son solamente 3 piezas y con 2 pespuntes lo hacemos. Cuando cosemos cuadro tenéis que tener algo en cuenta, y es que el cuadro es muy chivato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si os torcéis en esta línea, se va a ver. Voy a poneros un ejemplo para que veáis lo que os puede pasar y tenemos que evitar. Vale, voy a poner la pieza al lado, simulando si os torcéis, ¿vale? Si el cuadro lo ponéis torcido, os va a pasar esto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay un truco que es, yo doblo la tela, la siento un poquito aquí con la uñita o con un rodillito, por donde yo quiero coserla, para que nos quede la línea lo más recta posible respecto al pespunte que vamos a hacer. Entonces yo me la pongo aquí, de esta manera, a ver, estoy dejando cantidad, sí, me la pongo así, de esta manera, así veo que por ambos lados voy dejando la cantidad suficiente. Y ahora ¿qué hago? Pues sujeto, aquí pongo 2 alfileres, de manera que se me va a quedar esa zona ya sujeta y en línea con el pespunte que voy a hacer. Bueno, vamos a coger esta y la vamos a emparejar con la del cuadrito y vamos a poner otros 2 alfileres, pero esta vez ya cogiendo la pieza de arriba. Y ahora vamos a coser desde aquí hasta aquí. Pues mira, nos ha quedado perfecto. De esta manera no os va a pasar eso que os he dicho. Vamos a sentar la costura. No me diréis que no es un buen truco. Creo que es un truco estupendo. Bueno, vamos a poner un alfiler aquí. Y ahora vamos a volver a rectificar, que es por la línea donde vamos a coser, doblamos el papel. Y ahora rectificamos con el cúter y la tabla de corte. Y aquí vemos que los cuadros nos van a quedar en línea recta, ¿los veis? Ahora rectificamos con la ayuda de la tabla, de la regla y el cúter. Ya tenemos esa rectificadita y nos iríamos a la número 7, que ya la tenemos aquí preparadita. Vale, preparamos el siguiente paso. Ya veréis, este bloque se hace en nada, asegurándonos que nos cogemos el papel también. Muy bien, ahora cosemos desde aquí. Mirad, nos ha quedado la costura perfecta. Lo que es el cuadro, ¿veis? Hace justo la escuadra, la hace perfecta. ¿Está? Muy bien puesto. Y ahora sentamos la costurita. Vamos a poner alfileres para que no haga pata en la tela. Vamos a doblar aquí el papel, porque este es el centro que tenemos que unir con el otro. Entonces vamos a cortar la misma cantidad para que nos quede totalmente centradito. Vamos a doblar el papel aquí y aquí. Vamos a comprobar que el cuadro otra vez aquí lo va haciendo bien, ¿veis? Y va en línea con el cuadro. Vale, ahora vamos a cortar el exceso.
Bueno, ya lo tendríamos rectificadito. Ahora vamos a encarar esta a esta. Y estas van de esta manera. Así iría. Pasaríamos un pespunte de arriba a abajo haciendo coincidir esta costurita de aquí. Muy importante que nos coincida este corte. Porque aquí he decidido que coincida. Podía haber decidido que no coincidieran, pero bueno, me parecía bonito cómo quedaba. Y ahora sí, vamos a pasarle un pespunte de lado a lado, asegurando al empezar y al terminar. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vale, ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitarle estos alfileres de aquí, estos de en medio los podemos quitar, y antes de quitarle de los extremos vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. ¿Para qué? Porque el pespunte de contorno es el que nos va a cuadrar todo lo que es el bolso, entonces es súper importante hacerlo ahora. Vamos a pasar, aquí vamos a poner una puntada grande. Ahora sí sería el momento de quitar todos los alfileres porque ya está todo aseguradito, ya no nos hace falta. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar retirar todo lo que es el papel. Con cuidadito de no romper ningún hilo. Vamos a ir retirándolo todo. Como son piezas grandes, lo vamos a hacer muy fácil. Bueno, ya hemos retirado el papel, le hemos dejado 1 centímetro de costura a todo el contorno y ahora vamos a poner lo que es la guata. Vamos a poner la guata detrás, lo vamos a asegurar y le vamos a pasar un pespunte de contorno para asegurarlo todo. Y luego vamos a pasar un pespunte por la zanja. Podéis hacerlos también así paralelos, podéis hacerlos a cuadritos o en diagonal. Yo he decidido hacerlo por la zanja para que se vea cada una de las piezas con claridad, ¿vale? Entonces lo vamos a asegurar con unos alfileres. De este modo y le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno primero y luego por zanja. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, ¿os acordáis que os enseñé la etiquetita? ¿Ves? 100% original. La voy a poner, lo que he hecho es deshilacharla un poquito, sacándole las fibras para que quede así como más chula. La voy a poner aquí, de este modo, y le voy a pasar un pespunte un poquito por dentro del deshilachado con idea de que con el tiempo se vaya deshilachando un poquito más. Entonces lo vamos a centrar respecto a la costura y la vamos a coser por todo el contorno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar el forro. Hemos cogido una de las partes, sería igual una que otra, y lo que vamos a hacer es cortar el forro. Yo he decidido poner una rayita, entonces ponemos la tela doble y lo vamos a cortar exactamente igual que la parte del bolsito. Muy bien, pues ya tenemos las dos partes del forro y vamos a hacer a una de ellas, le voy a poner mi etiqueta
Le vamos a pasar un pespunte y vamos a prepararlo para la máquina. Ahora vamos a coger la parte delantera del bolsito y vamos a preparar lo que es la cremallera. Hay que ponerle a la máquina el prensatelas de cremallera. Entonces vamos a presentar la cremallera, que la tenemos de este lado, pero antes de nada vamos a hacerle a la cremallera, vamos a hacerle un final de carrera, porque esta cremallera es bastante gorda y quiero que me quede pulidita. Entonces vamos a elegir una de las telas, a ver cuál es la que más nos gusta, quizás este tono o el de la florecita, que también es muy mono. Vamos a poner el de la florecita, venga. Vamos a hacer como 2 cuadraditos que midan el ancho de la cremallera. Y de largo, pues por un ladito nos va a quedar la flor y por la parte de abajo nos va a quedar el mismo del forro. Bueno, ya tenemos cosidita la cremallera. Vamos a cortar aquí todo esto que nos sobra, que no nos hace falta para nada. Vamos a poner aquí un alfilerito para que no se nos vuelva hacia atrás y otro aquí. Ahora vamos a presentarlo aquí de esta manera, mirando que nos sobre de ambos lados la misma cantidad, que sería ahí. Lo vamos a voltear o a volver, como encarándolo encima, y lo vamos a preparar con unos alfileres. Filo de la tela en el filo de la cremallera, eso siempre. Creo que va muy bien. Creo que va perfectamente. ¿Veis? Bueno, pues ahora es el momento de colocar el forro. Las etiquetas siempre van de frente. Quiero decir, tú abres el bolso y lo normal es que estén aquí en el frente. Entonces esta va a ir en el otro lado de la cremallera. Entonces esta iría aquí. Es ir levantando aquí, cogiendo a la vez el forrito. Así, cuando pasemos el pespunte lo vamos a hacer de un tirón. Vamos a comenzar cosiendo desde aquí hasta aquí. Entonces yo lo que hago, que el carro me va a molestar, entonces lo voy a desplazar justo hasta el final y cuando esté aquí lo voy a subir otra vez para arriba para que no me moleste. Y voy a coser, en lugar de coser desde el final, mira, voy a cortarle el exceso aquí, que ya no me vale para nada, y aquí. En lugar de coser, de llevarlo hasta el final, lo que yo quiero hacer es este de aquí, lo que es el forro, lo voy a coser como más o menos un centímetro, vamos a empezar 1 centímetro de aquí y vamos a terminar a 1 centímetro de aquí, para que luego quede más curioso por dentro el forrito. Bueno, ya hemos pasado el pespuntito, entonces ahora echamos el forro para atrás. De esta manera le ponemos un par de alfileres para que no se nos enganche ni nos moleste. Y ahora ya tenemos este frontal. Ahora vamos a hacer la parte de atrás, que entonces lo que vamos a hacer es encarar de esta manera. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, filo de la cremallera en el filo de la tela y vamos a pasar un pespunte cogiendo el forro. Vamos a coger primero esto y ahora vamos a ponerle el forrito.
¿Ves? Lo abrimos y vemos que está todo bien. Y ahora ponemos el forrito de la parte de atrás, de este modo. De manera que cuando esté, pues va a quedar forradito perfectamente por dentro también. Entonces, como ya tenemos preparado la de adelante, simplemente lo vamos a ir moviendo. ¿Veis? Ya lo tenemos preparadito. Vamos a pasarle el pespunte desde aquí hasta aquí, haciendo punto atrás. Bueno, vamos a quedarnos a 1 centímetro, no vamos a coser hasta el final, 1 centímetro menos ahí y aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno de la cremallera. Nos tenemos que asegurar de que estiramos muy bien el forrito. Bueno, ya lo tenemos en este punto, que lo que hemos hecho es pasarle un pespunte, ¿veis? Por aquí. Se queda por dentro terminadito, he ido estirándolo para que no se nos enganche nunca la cremallera. ¿Veis? La cremallera corre perfectamente. La vamos a abrir porque ahora hay que cerrar el bolso, entonces vamos a abrir la cremallera en su totalidad. Y ahora, ¿cómo lo vamos a cerrar? Pues tenemos que hacer así. Tenemos que cerrar el forro por un lado dejando una aberturita en un lateral o abajo. Últimamente las suelo dejar en el lateral porque se ven menos. Si las cosemos a mano, pues abajo. Si las cosemos a máquina, aquí. Y de igual manera vamos a cerrar la parte del bolso. Empezamos aquí, terminamos aquí, continuamos y luego le hacemos lo que es la base, ¿vale? Lo venimos haciendo muchas veces y siempre de la misma manera. Entonces, vamos a ir poniéndolo con alfileres. Muy importante este punto, que siempre os lo digo, que tiene que quedar limpito y que empiece y termine bien, que no empiece uno más alto que otro, ¿vale? Este punto es muy importante, que empiece ahí. Bueno, ya lo tenemos preparado para pasar a máquina, dejándole la aberturita, luego cosiéndole en la base. Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, ahora ya sí podemos dar la vuelta. Hemos dejado aquí la abertura. Como yo ya he comprobado anteriormente, le he dado la vuelta a lo que es el bolso, la parte de fuera, ahí ya he visto que está todo bien. Ahora vamos a ver la parte de dentro si está todo bien también. Sacamos bien la parte esta de aquí. ¿Veis? Que tiene que quedar siempre así, nunca cosido hasta el final. ¿Veis? Que bien acomoda. Y ahora vemos que todo está bien por aquí. Voy a coser la base de los bolsos, que como sabéis siempre lo hago. Ya tenemos puesta una de las correas. ¿Veis? Van a quedar pues de esta manera. Y ahora vamos a poner la otra. Las correas las he cortado de 28 centímetros y las estoy poniendo de 7,5 hasta aquí. 7,5 del borde. ¿Vale? Entonces, esto no es ni más ni menos que un cierre a presión, ¿vale? Que vienen en estas cajitas que lo encontraréis en la web. Entonces, vamos a poner el embellecedor. Lo metemos por el agujerito que he hecho. Y ahora hay que buscar pues que quede limpio el agujero al salir. Porque claro, estos tienen una altura que no es muy grande. Entonces, como para poner el clip detrás, pero sin que haya tanta tela. Vamos a ir buscando
hasta que salga. Lo podéis poner de tela, por supuesto, también. Yo lo he puesto de cuero porque pienso que le da un toque muy, muy guay. Ahora, vale, ahora pondríamos la hembra aquí y con este le daríamos con el martillito, blin, blin, blin. No puedo hacerlo ahora porque no son horas. Se quedaría puesto igual que he puesto este, ¿vale? Lo que pasa es que es muy tarde y no quiero dar golpes, pero sería de esta manera. Bueno, ya habéis visto cómo hemos terminado, le hemos puesto la correa, que bueno, para la que no tenga la maquinita lo puede llevar a un zapatero o poner una correa de tela, eso ya es opcional. Habéis visto la terminación, toda por dentro, bien terminadito todo, el montaje de la cremallera. Es un bolsito súper sencillo de hacer y súper resultón. Y además está muy en tendencia. Bueno, chicas, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!